Piensa en lo que más amas, pero no un amor común que tú le puedes tener a tu comida favorita. Piensa en esa afición que roza la obsesión, esa saga de libros cuyas teorías discutidas en la madrugada en internet, o ese videojuego de estrategia donde has invertido 500 horas reorganizando fronteras virtuales o batallones. O en este caso, un universo ficticio por el que sentiste una fascinación inmediata tras acompañar el trágico destino de sus personajes y al mismo tiempo proyectarte dentro de ese propio universo. Para alguien de afuera, que no conozca mucho de cosas de internet, le parece una pérdida de tiempo masiva enfocar tanto tiempo y tanto esfuerzo en ese tipo de cosas, en esas historias. Es una de las actividades más sofisticadas, lógicas y evolutivas que uno puede realizar. Hoy no vengo a hablarles de pasatiempos, vamos a desarmar la maquinaria neurobiológica de los sesgos psicológicos y la estructura social que utiliza nuestra mente para transformar un estímulo cualquiera en una parte fundamental de nuestra identidad. Bienvenidos a la ciencia que nos enamora de las cosas y al mismo tiempo a responder esa duda, ¿cómo nos gustan? ¿Cómo desarrollamos ese gusto a las cosas? Para entender por qué nos obsesionamos, primero debemos entender qué es el cerebro. La neurociencia moderna nos dice que el cerebro no es un receptor pasivo del mundo, es una máquina de predecir el futuro cuyo objetivo es adivinar qué va a pasar gastando la menor cantidad de energía posible. Si algo es 100% predecible, el cerebro se duerme y se relaja. Si es por ciento caótico, el cerebro se estresa y huye ante las situaciones. El amor por una obra nace exactamente en el medio. Tomemos por ejemplo los videojuegos de alta dificultad, la música compleja o las altas ficciones en un mundo narrativo infinito de principio a fin. El sistema originalmente te aplasta, no entiendes en las reglas y el error de predecir está por las nubes. Es por eso que muchas veces se llega a ese punto, el punto de odiar la incertidumbre. Así que por eso tu cerebro va a trabajar para buscar esos patrones. Y cuando finalmente se descifra el movimiento del enemigo o entiendes una trama complejísima, esa resolución provoca una descarga masiva de dopamina. No te gusta porque sea fácil, te obsesionas porque, oye, me costó y eso me genera más y más dopamina. Me gusta que sea complejo. Es lo que te dice el cerebro y es por eso que tú, como persona, buscas la manera de entrarte más en esa saga, porque quieres algo mucho más difícil y algo que te haga llegar a un límite seguro. Pero el cerebro no solo busca patrones lógicos, busca conexiones humanas. Evolutivamente hablando, pasamos miles de años en tribus pequeñas, donde ver y escuchar a alguien todos los días significa que era de tu círculo de confianza. Como señalaron los sociólogos Donald Horton y Richard Holt, nuestros cerebros no distinguen automáticamente entre interacciones reales y la mediática, creando lo que ellos denominan relaciones parasociales. Cuando pasamos decenas de horas viendo a un creador o acompañando a los dilemas de un personaje, tu mente procesa esa frecuencia, liberando exostica, la hormona del vínculo. De hecho, el sociólogo cognitivo Kate Coughlin explica que la ficción actúa como un simulador de vuelo emocional. Nos permite experimentar el peligro, la traición y el sacrificio o la catarsis de un entorno totalmente seguro. Y ese gancho emocional le sumamos la interactividad. Entramos en lo que el psicólogo Mihail Csikszentmihalyi definió como el estado de flujo. En ese trance donde te sientas a jugar, leer o a crear a las 8 de la noche y cuando pestañeas son las 3 de la mañana, para Mihaly esto ocurre cuando el sistema equilibra de forma milimétrica tu nivel de habilidad con el desafío que te presentan. Al tener autonomía y sentir que tus competencias se ponen a prueba, tu lóbulo prefrontal disminuye su actividad, tu ego se apaga y te fundes con la actividad. Esto alivia psicológicamente, es tan inmersivo que el cerebro lo etiqueta de inmediato como una pasión indispensable. Pero el viaje no termina dentro de tu cabeza. El paso final, y el que convierte un gusto pasajero en una devoción total, es social. El sociólogo Pierre Bourdieu explicó que el gusto no es neutro, sino una herramienta de demarcación social y estatus sobre todo. Un concepto al que denomina como capital cultural. Dominar las infinitas líneas de tiempo de un universo fantástico, entender las dinámicas complejas de un género o descifrar los chistes internos de una comunidad requiere una gran inversión cognitiva. Al compartir todo este conocimiento en foros, convenciones o debates, generas un fuerte sentido de pertenencia a una tribu.
Tu gusto deja de ser algo que simplemente consumes porque sí, sino que se convierte en un lenguaje con el que te comunicas con tus iguales y en la misma narrativa que construyes con tu propia identidad, una manera de saber que te gusta, que te fascinó y que te va a quedar como un recuerdo. ¿Por qué me llamó la atención Cyberpunk? Desde siempre me han gustado mucho las obras de ciencia ficción distópica y el cyberpunk en general, como Akira, Ghost in the Shell, Blade Runner 2049, Pacific Rim o Alita, Battle in Angel. Así que cuando supe de Cyberpunk 2077, ya tenía ese gancho visual y temático que me encanta. Sin embargo, la primera vez que lo conocí fue por su desastroso lanzamiento en 2020, lleno de bugs y siendo un insulto para lo que prometían. Aún así, el mundo en sí nunca dejó de intrigarme. No fue hasta 2022, cuando salió el faro de Cyberpunk, Edge Runners, que esa chispa explotó. Su estética, su animación y, sobre todo, sus personajes me cautivaron por completo. Odio a Adam Smasher por lo que le terminó haciendo a David, y ver cómo la comunidad se unía para vengarse de él en el juego me hizo sentir parte de algo. Ahí entendí que, más allá de los fallos, este universo tenía algo especial que me llamaba poderosamente la atención. ¿Cómo hice para profundizar en el lore, juego base y la serie? Cuando Edge Runners me atrapó, no tenía una buena PC ni dinero para comprar el juego. Sinceramente, hasta ese punto no había hecho nada más que verme la serie un par de decenas de veces, pero ya me había despertado la curiosidad de, algún día, querer jugarlo. Además, empecé a preguntarme sobre el estado real del juego y, para sorpresa de muchos, seguí de cerca cómo lo fue arreglando CD Projekt Red con parches y actualizaciones, hasta que terminó siendo casi lo que prometieron en un principio. Ya en el presente, con una PC decente y aprovechando la Summer Sale de este año, finalmente pude experimentar la historia en carne propia y, en serio, vale la pena totalmente. Y eso que todavía no he terminado el juego, solo he estado disfrutando y explorando su apartado visual y la construcción de mundo. Últimamente he estado visitando canales que explican la historia de Cyberpunk. Ya estaba algo familiarizado con que nació como un juego de rol de mesa, tal como D&D, además de que esta saga cuenta con unos cuantos libros y arte conceptual que explican más sobre todo el lore. Sinceramente, contar todo el lore me tomaría 2 horas, pero para hacerlo corto, muerte a las supercorporaciones y monopolios. Podrás quitarle lo rata al corpo, pero jamás podrás quitarle lo corpo a la rata. Habiendo visto el testimonio de nuestro compañero ya presente, vimos cómo, usando el universo de Cyberpunk, vemos cómo se desarrollan 3 de nuestras investigaciones previas. Por ejemplo, el gancho y la familiaridad. El gusto previo por la ciencia ficción distópica actuó como un filtro de familiaridad, pero vemos cómo hubo ya una chispa detonante mucho mayor, que esta vez fue la serie de Cyberpunk Edge Runners. Sobre todo la empatía hacia su protagonista David y el odio compartido hacia el antagonista, haciendo un lazo parasocial profundo, usando la exotina como un motor de ese combustible. Basándonos en la investigación de Mijail, el estado de flujo, el paso de espectador pasivo de la serie a jugador activo en PC le otorgó autonomía, explorar Night City a su propio ritmo, equilibrar la habilidad con el desafío, suspendido en la noción del tiempo, obviamente. Por último, el sentido de tribu, capital cultural y sobre todo lo que dijo Perry Bourdieu. El autor no solo investiga las raíces del juego de rol de mesa o el trasfondo de sus libros, sino que adopta la jerga, corpo, la postura antiideológica de anticorporativa y el sentido de venganza comunitaria dentro del juego. Esto transforma el entretenimiento individual en una medalla de identidad colectiva que ayuda a intensificar ese amor por la serie. Ahora sí, respondiendo a su pregunta de ayer y dándole el texto que prometí darle, yo me metí en Warhammer por la herejía de Horus, no desde el principio sino desde el final. Me pareció un universo tan exagerado, irracional y sobre todo jodidamente oscuro, que en el momento en el que vi el fragmento de la muerte de Sanguinius me enamoré. El impacto retuerce la cabeza de Sanguinius, destrozándole la mandíbula y desgarrando la piel de su rostro. La garra de Horus lo atrapa en el aire, elevándolo frente a frente con el primarca traidor. Horus aprieta lentamente, esperando una última declaración heroica, pero Sanguinius, ahogándose en su propia sangre, ya no es capaz de hablar. El crujido de su columna y cuello marca el final, y su cuerpo sin vida es dejado caer por Horus, quien lo humilla clavándolo en la cubierta. Con el tiempo me fui adentrando más en el lore y viendo que era un universo extenso a su puta madre, así que siempre había algo nuevo y algo mejor que ver de Warhammer.
Después de escuchar las hermosas palabras de nuestro amigo Freki y ver su amor incondicional por Warhammer 40.000, entramos en cuenta en cómo se estipulan los recursos dichos por Kate Oakley. El simulador de vuelo no entra por una victoria heroica, sino por la catarsis de una tragedia brutal, la muerte de Sanguinius, y al romperse el cliché del último discurso del héroe, la narrativa advierte sus expectativas y genera un impacto emocional masivo, que su cerebro procesa por un entorno seguro. Después, manteniendo del gusto el cerebro predilecto y la dopamina, al ser un universo inagotable y extenso a más no poder, el error de predecir del cerebro se mantiene activo de forma constante. Cada nuevo fragmento de lore descubierto satisface esa necesidad de resolver y al mismo tiempo de generar un recurso narrativo mayor. Después tenemos la construcción de una identidad. Pierre Bourdieu vuelve a entrar en esta parte. Adentrarse en un universo tan complejo requiere una alta inversión de tiempo. Descifrar sus reglas y dominar su historia le otorga a Freki un estatus simbólico de experto dentro de la comunidad. Desarrollar un amor profundo por las cosas no es un accidente ni un sinónimo de aislamiento. Es un mundo hiperacelerado, de lleno de estímulos para capturar tu atención por solo 3 segundos. Que tu cerebro sea capaz de detenerse un momento y concentrarse y dedicarle cientos de horas genuinas de pasión a una disciplina o un universo complejo es casi un acto de resistencia. No estás perdiendo tiempo, estás entrenando tu cerebro predilecto, expandiendo tu simulador emocional y construyendo tu propia tribu. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué te importa tanto algo que no es real, respóndele que para tu mente no hay nada más real que la pasión.